Cantamos juntos, purifícame. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado e intercesor, Jesucristo quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, que tu ley en mi vivir pueda agradar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Amén. Muchos preguntan buscando respuestas, muchos anhelan buscando consuelo, todos buscamos saber el secreto de la felicidad. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en él. El secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús,
Solo Él da paz, el secreto de la vida. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz. El secreto de la vida está en Jesús. Amén. Bien, hasta aquí el servicio de canto. Dios les bendiga. Bien, una feliz noche para todos los presentes. ¿Cómo se sienten? Amén. En esta noche vamos a hacer una pequeña dinámica. No se preocupen, no es algo fuera de lo natural, es algo que muchas veces nosotros hemos hecho tal vez. En esta noche, ¿cuántos nos visitan por primera vez? Decir que no nos haya visitado anoche y esté aquí. Yo creo que no tenemos, ¿verdad? Ya todos somos como familias aquí. Bueno, vamos a hacer algo bien dinámico. Nosotros como personas y como personas que estamos aquí, somos como una gran familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Somos como una gran familia, por eso vamos a saludarnos de manera muy diferente. Todos llegamos por la misma puerta y a veces nos sentamos y ni siquiera nos saludamos, ¿verdad? O siquiera conocemos los rostros, pero no conocemos los nombres de las personas que están con nosotros. Pues usted en esta hora se va a levantar, va a darle un abrazo al que está a su lado o al que usted quiera, darle un abrazo, recordando siempre. A ver, vamos a hacer esa pequeña dinámica. Ok, muchas gracias. Yo no sé qué es lo que hacen los abrazos, pero ya, los rostros están diferentes ya. Ya no son caras alargadas, sino caras sonrientes. ¿Saben por qué? Porque los abrazos tienen algo muy peculiar. Y es que los abrazos nos ayudan a liberar una hormona muy fundamental y es la oxitocina. Ella nos ayuda a liberar y nos sentimos una sensación de relajamiento y una sensación de bienestar. ¿A cuánto le gustó? Porque a veces venimos un poco estresados, ¿verdad? Pero cuando alguien nos abraza con mucho cariño, pues entonces sentimos que nuestra oxitocina se van, nos liberan y nos ayudan a sentir, exacto, a sentirnos felices, a sentirnos amados. Así que esto es algo muy especial que queríamos hacer, pero sobre todo queremos dejar la palabra de Dios en sus mentes y allí nos dice Juan 14 del 1 al 3, yo creo que todos nos lo sabemos, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, y si me fuera y os prepare el lugar, vendré otra vez y os llevaré, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Ese es el deseo de nuestro Señor en esta noche y que Dios le bendiga y sean todos muy bienvenidos. Mis queridos hermanos, en estos momentos vamos a tener una oración, vamos a orar precisamente por esta campaña que se está llevando a cabo. Así que les invito a ponerse de pie
y a inclinar su rostro para orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque una noche más hemos podido llegar hasta aquí, Señor. Nos has dado un buen día, nos has dado salud y estamos bien. Así que gracias, Padre, porque la vida es un milagro y hoy hemos tenido ese milagro también. Ahora quiero poner en tus manos todos los hermanos que están presentes, pero también, Señor, aquellos que no han llegado por problemas que han tenido, quién sabe, en su trabajo, en su casa, etcétera. Pero, Señor, permite que mañana no se queden, ni tampoco pasado, que no se queden, Señor, y que hagan el esfuerzo por estar aquí, en tu casa, Señor. Oramos constantemente por este esfuerzo evangelístico y esperamos, Señor, tu bendición cada noche. Esperamos el éxito rotundo, Padre. Te rogamos que nos perdones también porque hacemos cosas a veces que no están acorde a tu voluntad, pero, Señor, queremos ser cada día, queremos ser salvos, Señor, y que los que están a nuestro alrededor también te puedan conocer a ti. Y esta es una forma también para atraer a las personas, Señor, y que puedan venir a escuchar tu palabra. Guárdanos de todo mal, bendice a todos los que puedan tener problemas en esta noche aquí presentes, que puedan salir de aquí gozosos, oh Dios, porque la carga que han tenido encima, pues, se ha liberado, Señor. Mucha bendición te pido para todos. Muy buenas noches, esta es nuestra segunda noche de la campaña evangelística Jesús, la única esperanza. Qué bueno que nosotros lo hemos entendido, tenemos que forzar a otros a entrar, que otros lo entiendan. Yo estoy tratando de traer otros en lo que resta de la semana. Vamos a orar a ver si el Espíritu Santo sigue trabajando y se animan algunos amigos nuestros y arriban a este lugar a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? No sé si alguien no ha recibido, este libro. Yo le quiero hacer de nuevo un comercial, aunque parezca redundar, pero esto es un clásico de la literatura cristiana y voy a exhortarles, mis queridos hermanos, que también nosotros, y me incluyo, si ya lo hemos leído, que volvamos a leerlo. Dice el pastor Bullón que lo ha leído más de 100 veces. Este libro, El Camino a Cristo. Yo digo que este libro es el equilibrio y la madurez de la vida cristiana. Cuando usted lee este libro y lo interioriza, usted será un cristiano maduro. El Camino a Cristo. Si algún amigo no lo ha recibido, puede levantar su mano, puede ponerse en pie para entregarle este libro. Y si todos lo han recibido ya, tenemos que, antes que concluya la semana, traer otros amigos aquí para hacerles este obsequio. Esto es una edición especial porque es una edición ilustrada, en colores. Es una maravilla, la verdad. Y lo conseguimos por el ridículo precio de $2. Demasiado barato, ¿verdad? Demasiado bonito para ser bueno. Que Dios les bendiga. Dios nos ha llamado a ser misioneros. No perdamos oportunidad. Esta semana, donde quiera que estemos interactuando con las personas, vamos a hablarle de Jesucristo. Y aunque se vaya la semana de campaña, vamos a seguir en campaña permanente hasta que Jesucristo venga, ¿verdad? Que Dios les bendiga.
Bien, familia, ¿cuántos alaban al Señor, verdad? Es verdad que nadie puede hacer lo que hace el Señor. Dice, de la boca de los niños y aún de los que amamantan, ¿verdad? Ahí el Señor pone también la alabanza. Qué lindo ver cómo nuestros menores, nuestros niños dedican sus talentos al Señor. Vamos a cantar nuestro canto tema. Estamos cantando en esta semana, hay poder en el nombre de Jesús. Y para hacerlo les invito a que nos pongamos en pie para alabar también nosotros al Señor. Inspirado, ¿verdad?, en lo que el pequeño ha estado cantando, vamos nosotros también a declararlo de otra forma. Y no puede continuar para el que ya lo ha intentado y decide abandonar. Para el que sigue esperando la respuesta que vendrá. Yo te digo, no te rindas. En Jesús hay libertad, hay poder. En el nombre de Jesús, Él no te soltará. Confía y lo verás, que hay poder para el que tiene fe en la cruz. Si hay esperanza en el nombre de Jesús, para el que sigue anhelando ver su hijo regresar, para el que sigue orando por su familia restaurar, para el que sigue dudando que Jesús ya no vendrá. Yo te digo, no te rindas, su venida cerca está. Hay poder en el nombre de Jesús, Él no te soltará. Confía y lo verás, que hay poder para el que tiene fe en la cruz. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Si lo cree, vamos a decirlo ahora con fuerza, desde el fondo del corazón. Hay poder en el nombre de Jesús, Él no te soltará. Confía y lo verás, que hay poder para el que tiene fe en la cruz. Si hay esperanza, si hay esperanza, si hay esperanza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oramos. Padre bendito, te damos gracias porque sabemos que hay poder en el nombre de Jesús. Sabemos que en esta noche nos has traído hasta este lugar para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra y también para recibir poder de lo alto en nuestra vida. Te rogamos que tu Espíritu Santo una vez más pueda hablarnos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hacía 20 largos años que había cometido un grave error en su vida y ese error pues le había costado 20 años de su vida encerrado en la prisión, encerrado en la cárcel. Era apenas un veinteañero cuando entró y ya salía con 40. Yo estoy llegando a los 40 y me aterra saber que me quedan 2 añitos para llegar a los 40, se me acaba la juventud. Pero aquel muchacho había perdido toda su juventud encerrado en la prisión por una mala decisión que había tomado. Y ahora después de 20 años
preso, salía con deseos de reiniciar su vida, salía con deseos de hacer las cosas mejor, con deseos de recuperar, si es que eso se puede, el tiempo perdido. Pero saben, hay veces que la vida nos juega una mala pasada y el pasado como que nos atrapa. El pasado nos persigue. Por más que queremos correr de lo que hicimos, escapar de las consecuencias, o escapar del qué dirán, o de que la gente nos mire y nos juzgue pensando, oye, si ya lo hizo antes, lo va a volver a hacer otra vez. A veces es difícil escapar de eso. Después de un fin de semana donde había salido a pasear, a fiestar con sus amigos, había llegado a su casa después de una fiesta. Vivía en mi mismo barrio, frente a mi casa. Y un domingo en la mañana veo a los curiosos del barrio observando, y más temprano que de costumbre estaba una señora, su madre, barriendo, como decimos un buen cubano, baldeando, ¿verdad? Tirando agua, ¿sí? Y limpiando la casa, sacando agua hacia la calle. Cuando de repente llega una vecina de esas del barrio que lo saben todo, ¿verdad? No sé si conoce a alguien así que siempre está, sabe todo lo que está pasando. Enseguida llegó con la noticia, oye, se enteraron lo que pasó. Y ahí nos hizo la historia en detalle. Resulta que este muchacho había llegado en la noche, borracho, tomado quizás de su fiesta, se había acostado a dormir en su cuarto que quedaba cerca de la cocina, y cuando dormía plácidamente, su madre había entrado a la cocina, había tomado un cuchillo, lo había apuñalado y lo había visto allí mientras estaba dormido, lo apuñaló y lo había visto desangrarse hasta morir. En la mañana llamó a la policía para que hicieran lo que fuera que hicieran hacer, pero ella lo había matado. La gente pues no se explicaba cómo una madre va a ser capaz de tomar la vida de su propio hijo y de una manera tan fría, tan sanguinaria, increíble. Pero cuando echamos un poco atrás la historia de este joven, nos damos cuenta que hacía 20 años atrás, en esa misma casa, había ocurrido una tragedia tremenda. Y es que este muchacho, y mucho más joven, había estado peleando con el esposo de su madre, con su padrastro, ¿sí? Y en medio de esa pelea, él asesinó a su padrastro, apuñaladas, y su madre, que de alguna manera retorcida, había dicho, pues yo me voy a vengar de él, y durante 20 años había estado esperando la oportunidad para pagarle con la misma moneda. Algo terrible, algo inexplicable. Y es que la vida muchas veces nos atrapa en un círculo. Tú quieres salir, quieres hacer las cosas diferentes, pero las consecuencias de tu pecado y de mi pecado regresan para recordarnos que no somos libres y que hay consecuencias de nuestros errores que tenemos que pagar. A veces esas consecuencias de las cosas malas que hacemos arrastran a nuestra familia, arrastran a nuestros hijos, ¿sí? Y por varias generaciones, dice, yo castigaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Después ya tendré misericordia, aunque sigan haciendo lo mismo, parece, dice el Señor. Pero lo cierto es que nos persigue porque incluso hasta heredamos a nuestros hijos, por ejemplo, y hasta por genética, muchos de nuestros defectos. El pecado es tan malo, el pecado es tan terrible que destruye a las familias por generaciones. Por eso es que la maldición del pecado, cuando entró a este mundo, la ha arrastrado la humanidad a través de la historia. Incluso parte de la personalidad que tenemos es heredada de nuestros padres. Un gran porciento de la persona que somos viene determinada por nuestra genética, nuestros impulsos, nuestra forma de pensar.
Hay veces que vas un niño bien pequeñito y ya imita a su padre y trae cosas. A veces no conoce a su padre y se parece a su padre en las cosas que hace. Porque hay un % de nuestra personalidad que viene marcada por la genética. Los psicólogos nos hablan de que hay una especie de ciclo cuando hay, por ejemplo, un padre alcohólico que es hasta un punto que hace daño ya en la familia, es adicto al alcohol. Dice que muchas veces en la siguiente generación su hijo dice: yo no quiero saber nada del alcohol, no quiero ser como mi padre. Pero entonces en la siguiente generación se puede manifestar un tipo de adicción, como por ejemplo la adicción al sexo. Y ahí entonces esa siguiente generación enfoca su adicción en otra cosa, queriendo diferenciarse, pero finalmente termina siendo igual. Y la tercera generación, dicen los psicólogos, cuando ha tenido quizás un padre bien desordenado en su vida sexual, pues la tercera generación viene siendo muchas veces una generación airada, resentida con la vida, resentida con todo. Porque el pecado es tan terrible que el apóstol Pablo exclamó: miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Atados, condenados, determinados, porque nuestras acciones muchas veces nos llevan a una cadena de consecuencias presentes y eternas, de la cual parece que no podemos y que no podremos escapar. Y finalmente, no solamente una vida de dolor, sino que el pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Estamos condenados a una vida de maldición y después a una muerte eterna si fuésemos dejados a nuestra propia suerte. La gran pregunta para ti y para mí esta noche, en este momento, es cómo nosotros podemos quebrar esa cadena de maldición. ¿Cómo nosotros podemos romper ese ciclo? ¿Cómo podemos romper toda eso que hemos heredado, aquello que hemos cultivado? ¿Cómo podemos cambiar nuestra historia? ¿Cómo podemos cambiar la historia de nuestra familia? ¿Cómo podemos cambiar la forma en que nos conocen? Mira, estos son los chismosos, estos son los alcohólicos, estos son la familia que pues ahí todos los hombres son adúlteros. ¿Cómo podemos nosotros cambiar la historia y romper ese ciclo de maldición que el pecado trae en nuestras vidas? Yo he venido esta noche para decirte en el nombre del Señor Jesucristo que tú necesitas una nueva historia, que tú necesitas un Salvador y que Él está aquí dispuesto a hacer algo extraordinario en tu vida. Cuando abrimos la palabra, uno de los pasajes más tristes de la Biblia, allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, vemos que Jesús está siendo juzgado en la presencia de Pilato, en la presencia de Herodes, y finalmente está siendo llevado a la cruz. Dice: llevaban también a 2 malhechores para ser muertos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y los gobernantes se burlaban de él y decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo, o sea, el Mesías, el elegido de Dios. También los soldados se burlaban de él y le ofrecieron vinagre y le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima de él una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Era el año cumbre en la historia, y en la historia pudiéramos decir de toda la humanidad y del universo. Porque el acontecimiento más trascendental de la historia estaba a punto de suceder. Estaba siendo crucificado allí como el más vil de los malhechores, junto a 2 ladrones. Y la gente se estaba burlando de él.
Hiciste milagros, hiciste cosas extraordinarias. ¿Por qué no las haces ahora? No dices que eres el Cristo. Si eres el Cristo, si de verdad esa es tu identidad, sal de la cruz, sálvate a ti mismo y te vamos a creer. Sin embargo, en aquellas mismas burlas y aquel cartel que habían puesto en tono de burla en varios idiomas, diciendo: este es el rey de los judíos, era la mayor verdad que el mundo haya conocido. Los burladores estaban ahí aprovechándose mientras había un montón confundidos y los discípulos completamente decepcionados, porque ellos pensaban, como hemos dicho desde el primer día, que Jesús iba a ser un Mesías solamente para resolver sus problemas del momento. Ellos esperaban de Dios una bendición limitada, cuando Dios quería darles una bendición completa. ¿Cómo era posible que aquel que había creado los mundos con el poder de su palabra, que aquel que, como vimos ayer, había sanado al hijo de un oficial del rey solamente con su palabra, sin siquiera llegar donde estaba, a decir: mira, ve, tu hijo vive? El que había resucitado a Lázaro, el que había resucitado a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, el que le había dicho a los vientos: mira, calma, enmudece, había calmado la tormenta, el que había multiplicado los panes y los peces, el que había convertido las aguas en vino en las bodas de Caná, aquel que había hecho milagros extraordinarios y que todo el mundo decía: él probablemente sea el Salvador de Israel, ahora estaba sobre una cruz. Aún más, cuando leemos la historia que narra el evangelista Juan, cuando Jesús va a ser tomado prisionero, preguntan: ¿quién es Jesús? ¿Y cuál fue su respuesta? Jesús dijo: yo soy. Y el texto dice que cuando él dijo yo soy, esa frase que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Jesús dijo eso, los soldados cayeron al suelo. Quizás ahí los discípulos se estaban envalentonando: bueno, vamos a pelear. Y Judas pensaba que iba a salir bien su plan, pero lo cierto es que ahora estaba colgando de una cruz. ¿Cómo es posible que aquel que con su sola palabra todos los soldados cayeron al suelo estuviese colgando de una cruz? Y familia, es que este hombre no estaba allí porque había cometido un crimen. No estaba allí ni siquiera porque lo habían llevado. Jesús estaba allí en la cruz sencilla y llanamente porque vino a intervenir en la historia de este mundo para redimirte. Porque cuando tú tienes un problema, cuando las cosas se ponen difíciles para tu familia, para ti, si tú revisas la historia bíblica, no tenemos tiempo ahora de repasarlo, pero puedes hacer el ejercicio. Cuando están las crisis más terribles de Dios y su pueblo, Él no envía a un ángel, el mismo ángel de Jehová, el mismo Jesús desciende para estar con su pueblo. Cuando los 3 jóvenes hebreos estaban allí en el horno de fuego, no vino un ángel, el mismo Jesús vino para acompañar a su pueblo en el momento de la mayor crisis. Y así, en este momento de la historia, el creador del mundo, el que había creado el universo con su palabra, se había hecho uno con la raza humana y estaba allí para darte vida a ti y a mí. Él estaba interviniendo la historia de este mundo para salvarte. Y qué paradójico es que ellos decían: bueno, si tú eres el rey de los judíos, si tú eres el Hijo de Dios, y Jesús en verdad era el Hijo de Dios, en verdad era el rey de los judíos, pero ¿por qué la muerte? ¿Por qué la cruz? ¿Sabes? Jesús estaba muriendo aquel día no porque los judíos eran malos, sino porque tú y yo también somos malos. Jesús estaba muriendo en aquel momento en la cruz porque quería cambiar tu historia. ¿Sabes? El evangelista Lucas tiene una agenda muy especial. Mateo le habla a una audiencia judía tratando de mostrar que Jesús era el Mesías de Israel. Juan tiene un énfasis para nosotros que no veríamos. Recuerdan, hablamos ayer que el énfasis de Juan era hablarle a una generación que no iba a conocer a la gente que habló con Jesús directamente.
Y Lucas tiene la agenda de mostrar la universalidad del evangelio. Escribe a una comunidad gentil. Por lo tanto, cuando Judas hace su genealogía de Jesús, nos vamos a dar cuenta que él termina diciendo, el de Mateo termina con Abraham y él pasa por Abraham, pero termina diciendo, hijo de Adán, hijo de Dios. De manera que, como explicamos el sábado, la frase hijo de Dios no es una frase que designa la divinidad de Jesús, aunque Jesús es divino. La frase hijo de Dios es una frase que habla de es un término del pacto que explica la función de Jesús como representante de la raza humana. Se dice hijo de Adán, y hablando de Adán se dice hijo de Dios. Después de David se dice que era hijo de Dios, de Salomón se dice que era hijo de Dios, de Israel se dice que era hijo de Dios. Y todos estos hijos de Dios de la historia, elegidos para el pacto, terminaron fracasando, terminaron pecando, terminaron teniendo una historia que era imposible que ellos heredaran el pacto, porque quebraron el pacto una y otra vez. Se merecían la maldición, habían roto el pacto. Es por eso que los profetas del Antiguo Testamento decían todo el tiempo, yo voy a traerles un nuevo pacto basado sobre mejores promesas, porque ustedes han roto ese pacto. Y el que rompe un pacto, ¿recuerdan cuando se estaba haciendo el pacto con Abraham? Que se picó un cordero entre dos y Abraham tuvo que pasar entre ellos. Pero ¿quién fue que pasó en medio de ellos? Dice que Jehová como una columna de fuego pasó diciendo, si este pacto se rompe, yo voy a morir. Cuando ustedes rompan este pacto, seré yo el que muera. Y piensa en la historia hacia atrás, piensa en Jesús. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y todo lo que existe, nada de lo que fue hecho sin Dios. O sea, hay dos categorías, creador y criatura. Y el creador se convirtió en criatura para darnos vida a ti y a mí. Así que piensa que en ese momento, cuando Adán está siendo formado del polvo de la tierra, Jesús, que lo sabe todo, Jesús que está involucrado en su creación, aquellas mismas manos que le estaban dando forma a Adán, eran las mismas manos que años después serían clavadas en la cruz del Calvario. Qué grande es el amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios. El pecado había llegado. Si tú miras en el Antiguo Testamento y en el Génesis, te vas a dar cuenta que lo que Dios creó en el capítulo 1 es bendición. Dice, y bendijo Jehová al ser humano y bendijo el sábado, el primer día de la creación. Y la palabra maldición llega en el momento que el pecado entra en la historia. La maldición, el dolor, las lágrimas, todo lo que vivimos es causa de que el pecado entró en la historia. Y cuando el pecado llegó, cuando ese accidente que Dios sabía que iba a pasar, pero que no quería que pasara, llegó a la historia de este mundo, trajo tres cosas. Primero, dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Segundo, el ser humano, eso se puede explicar en muchas otras cosas, pero tres cosas fundamentales. El ser humano perdió la capacidad de amar. Como la historia de Romeo y Julieta, dice Adán, no, esta Eva yo no la dejo por nada, Señor, dame acá la fruta. Y a los 5 minutos dice, Señor, esta mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar. Y de ahí en adelante, toda la historia de la raza humana ha sido una historia de lucha, de pelea, de rencilla, de muerte, porque el ser humano perdió la capacidad de amar. Es por eso que no puede obedecer la ley. Es por eso que sus deseos son en contra de la ley de Dios, porque el software que Dios puso en nosotros se dañó. Y lo tercero que pasó es que la raza humana perdió su dominio sobre el planeta. Cuando Jesús está siendo tentado por el diablo le dice, mira, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Porque a mí me han sido dados. ¿Y quién se lo dio? Cuando Adán obedeció la voz de Satanás,
dice que cuando tú obedeces a alguien te estás sometiendo. Entregó el dominio que Dios le había dado en Génesis 1, se lo entregó a Satanás, y por eso Satanás va en el libro de Job, tú lo ves como representante de este planeta en el concilio celestial, porque el hombre había perdido el dominio sobre este planeta. Perdió el dominio. Por eso Jesús dice, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Porque cuando la raza humana cayó en pecado y obedeció a Satanás, se puso bajo su dominio. Y sabes que la gran noticia del evangelio según San Lucas es que Jesús es el Hijo de Dios, que como el segundo Adán viene para reconstruir y arreglar todo lo que Adán estropeó. Viene para tomar la historia en ese punto donde Adán la dejó y tomar tu historia y mi historia y hacerla completamente nueva. Fue extraordinario porque mira, Satanás dijo, yo voy a jugar con Dios y le voy a ganar. Satanás no puede ganarle a Dios porque Dios chasquea los dedos y es destruido en un segundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué? Él sabe que Dios hay cosas que no va a hacer porque Dios no puede ir en contra de su carácter. Dios no va a mentir, Dios no va a engañar. Él dice, yo lo voy a poner al Señor en un problema. ¿Cómo ser justo y misericordioso a la vez? Si yo hago pecar a Adán y a Eva, si Él los destruye, no es amor. Y si los perdona, no es justicia. Entonces, en ese vacío legal, allí me voy a meter yo, voy a hacer mi trono y voy a hacer mi trono y voy a ser semejante al Altísimo, porque Él, como no lo va a destruir, porque Él sí es amor, Satanás lo sabía, no lo va a destruir, entonces tampoco me puede destruir a mí. Por lo tanto, yo tendré mi reino y seré semejante, porque Él sabe que no puede ser Dios. Seré semejante al Altísimo y no me podrá tocar. Pero como él no entraba en los concilios de Dios, él se cree Dios, pero no sabía que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Dios podría ser justo y misericordioso a la vez? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Romanos el capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Estamos hablando de la venida de Jesús, respaldada por la ley y los profetas que dan testimonio de que Jesús era el Mesías. La justicia de Dios por medio de Jesucristo por la fe, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto los pecados pasados en su paciencia, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo. Y ahora viene lo lindo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que pone su fe en Cristo Jesús. Familia, qué extraordinario, como la serpiente fue levantada en el desierto. Así que todo el que pone su fe en Cristo Jesús tiene acceso a lo que Jesús tiene derecho. Fue un intercambio extraordinario. El texto bíblico es claro que cuando Dios pasó por alto los pecados, lo hizo porque puso a Jesús como medio de perdón. De manera que la cruz fue la respuesta al dilema del pecado. De manera que Jesús estaba en la cruz para hacer a la vez la justicia de Dios y la misericordia de Dios, para pagar el castigo que tú y yo merecíamos, a fin de que nosotros podamos tener la vida que Él merece. Es por eso que cuando la Biblia nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, no nos está diciendo que Jesús es divino, aunque Jesús es divino. La frase Hijo de Dios es una frase que nos recuerda que Jesús es uno con la raza humana. Que en todos los hijos de Dios que fallaron en toda la historia bíblica, Jesús llega, mira su genealogía. ¿Quiénes están en la genealogía de Cristo? Todos seres humanos pecadores con historias terribles. Pero finalmente dice Gálatas 3:16, que las promesas
se dijeron: en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no en tus descendientes. Nunca fue el pueblo de Israel, siempre fue Jesús. Dice: y ese descendiente es Cristo, que es el verdadero Israel, hoy, en el que todos somos injertados. Familia querida, es una verdad extraordinaria. Yo no sé si a ti esto te llena de alegría, pero eso significa que la salvación no se trata de lo que tú haces. La salvación no se trata de lo que yo hago. La salvación se trata de lo que Jesús hizo, de la vida que vivió y que murió en tu lugar y en mi lugar, para que nosotros podamos tener la vida que Él merece. Yo no sé si hay alguien que tiene un problema con su propia historia. Yo tengo mis propios problemas y echo mis lagrimitas de vez en cuando. A veces me siento desanimado, pero ¿sabes qué? Yo sé que hay poder en el nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por eso que Romanos 6, el capítulo 4 nos dice: porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. ¿Sabes lo que dice ese texto? Escucha esto: que cuando tú te bautizas, tú estás intercambiando tu historia por la historia de Jesús. Dice que cuando tú desciendes a las aguas del bautismo, tú estás haciendo lo que tienes que hacer para que ahora la maldición del pecado se rompa sobre ti y la bendición de la gracia de Dios venga sobre tu casa y venga sobre tu familia. Porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en ese nombre. Y sabes, esta historia es una de las más poderosas de la Biblia, porque en ese Jesús crucificado nadie quería ver al Salvador del mundo. Porque a veces acercarnos a Jesús nos resulta decepcionante, porque venimos con nuestra propia agenda. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y no nos damos cuenta que Él nos quiere dar mucho más y mucho mejor de lo que nosotros hemos venido a buscar. Ellos querían la libertad del yugo de Roma y Jesús quería dar la libertad eterna del yugo del pecado. Ellos querían un parche en su vida, pero Jesús quería darle algo extraordinariamente mayor. Y lo crucificaron porque no lo entendieron. Yo no sé si tú eres capaz de entender lo que yo estoy hablando aquí. No sé si el Espíritu Santo te ha estado mostrando y te ha estado abriendo los ojos a realidades teológicas impresionantes que están ahí en el texto. Es impresionante. La gente se está burlando, todo el mundo ve en ese Jesús moribundo un fracaso. Dice: Él no puede resolver mi problema. Pero ¿sabe qué? Había alguien que tenía una cosa clara. Tú y yo tenemos un problema de percepción, porque muchas veces, como no estamos a punto de morir, pensamos que nunca nos va a llegar ese momento. Y pensamos que nuestro mayor problema es la renta, o que estoy enfermo, o que tal o cual, o que estoy en problemas con mi familia. Todo eso puede ser un problema y te puede estar haciendo sufrir. Pero déjame decirte algo: la realidad más terrible de la Biblia es que Dios es bueno. Sí, pero es una realidad terrible, porque Él es bueno y tú no. Y como que Él es bueno y tú no eres bueno, su justicia demanda que el pecado sea eliminado. Tú no se basa en que dices: bueno, voy a ir a la iglesia y de aquí en adelante me voy a portar bien. No, tú naciste condenado a muerte. Vas a morir sin Jesús, vas a morir sin esperanza. Y puede pasar en cualquier momento. Esta gente que se estaba burlando no sabía. Por eso el Señor Jesús le decía: Señor, ten misericordia de ellos, porque ellos no saben. No saben lo que están haciendo. Pero había alguien que sí estaba a punto de morir. De hecho, habían dos. Como hay hoy dos tipos de personas con nosotros aquí: los que ven su necesidad y los que no la ven. Y a ambos lados de Jesús habían dos hombres condenados a muerte.
uno seguía burlándose. Sí, merece morir. Y el otro, después de haberse burlado al principio, empezó a atar cabos en su mente. Y para mí es la mayor declaración de fe de toda la Biblia. Porque cuando nadie veía en Jesús al Mesías, Él lo vio. Cuando todos veían a Jesús como un fracaso, Él lo vio. Antes que Jesús resucitara, Él lo vio regresando por segunda vez. ¡Wow! Era adventista sin que nadie le diera un estudio bíblico. No se bautizó, no devolvió los diezmos, no hizo nada. Solamente miró a su lado. Porque uno de los malhechores estaba diciendo, insultando: no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ni aún temes a Dios el mismo día de tu muerte. A la verdad, nosotros padecemos justamente por lo que hemos hecho, pero este hombre no hizo ningún mal. Y entonces se viró para Jesús y le dijo: Señor, wow, ¿qué dijo Sansón el sábado? Dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate. Eso es extraordinario, porque todo el mundo lo veía como un fracaso, pero este hombre ve en el Jesús moribundo su esperanza, ve su única esperanza, porque está a punto de morir, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero saben, lo más interesante y extraordinario en esta historia no es el ruego de aquel hombre, sino la respuesta de Jesús. ¿Cuántas veces a ti te han dicho, bueno, cuando te preguntan, bueno, y seremos salvos? ¿Cuándo se levanta la mano? Bueno, no sé, porque tú estás acostumbrado a pensar que la salvación es por ti y a jugar Río Rivera en la iglesia. Que un día estás con un pie en la iglesia y un día con un pie en la calle, porque tú piensas que eso depende de tu fragilidad. Y precisamente por eso eres frágil. Por eso el pecado te engaña, porque estás luchando solo. Y así te vas a perder. No porque estabas en pecado, sino porque no estás en Cristo. Familia, esto es extraordinario. Este hombre le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús les contesta: yo te aseguro hoy mismo, ahora mismo. No, voy a darte las 20 lecciones. Ahora mismo. Que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Tú sabes la explicación. Tú sabes que no creemos en la inmortalidad del alma, que no se fue al paraíso en ese momento, que Jesús no ascendió al cielo hasta después. Pero le estaba dando una seguridad de salvación instantánea. Eso es más rápido que el wifi. Y enseguida, desde que Jesús dijo esa palabra, en los libros del cielo, en los registros del cielo, la página de la historia de pecado y de una vida de maldición de ese hombre fue arrancada. Fue borrada para hacerlo más menos trágico. Y fue sustituida por la página de victoria y de perfecta obediencia de Cristo Jesús. De manera que la historia de vida de aquel ladrón fue sustituida por la historia de vida de Jesús en ese mismo momento. ¿Tú te acuerdas cuando está Abraham para ofrecer el sacrificio a su hijo? Porque Dios se lo había pedido. ¿Tú te acuerdas de esa escena? Con el cuchillo arriba y está el muchacho ahí. Papá, ¿y dónde está el cordero? Hijo, Dios proveerá el cordero, pero tenía el cuchillo aquí. Dios impide que no lo mate, etc. Y ahí apareció el cordero. ¿Sabe? Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, tu unigénito. Cuando la Biblia dice que Dios dio a su unigénito, no está diciendo, por ejemplo, en el caso de Abraham tuvo 8 hijos. No dice que era su único hijo. Tampoco está diciendo que Jesús fue engendrado en el pasado. Eso son locuras. Lo que está diciendo el texto es que Jesús era el hijo del pacto. Y que así como ese cordero vino para que Isaac fuera libre en ese momento, asimismo el cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo estaría sustituyendo, tomando
tu lugar y mi lugar para intercambiar tu historia con su historia. Eso, así de simple, es la salvación. Porque como en Adán todos mueren, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús entonces todos vienen a la vida. Como el pecado entró por un hombre en el mundo, así viene el segundo Adán de mano del evangelista Lucas para decirte: yo te aseguro que si tú ves en mí a tu única esperanza, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Familia querida, es extraordinario. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree que Jesús es el único Hijo de Dios y que hay vida en su nombre. Señores, es extraordinario lo que el Señor puede hacer en la vida de alguien. Él vino a este mundo y estaba allí en la cruz porque vino a rescatarnos. Podía bajarse, podía irse, no tenía que hacerlo, pero lo hizo porque quiso. Se hizo hombre y para siempre sigue siendo hombre. Y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y dice la Biblia que nos sentó en los lugares celestiales, ganó la victoria. Como que Él está allí, nosotros también vamos a estar allí. Esa es nuestra garantía. Y la seguridad que tenemos de eso es que ha enviado su Espíritu Santo en esta tierra para ti y para mí. Es la garantía de que vamos a poseer pronto esa herencia. Familia querida, Jesús estaba en la cruz por ti. Ese es mi mensaje en esta noche. Y si tú puedes ver como aquel hombre en el Cristo crucificado y resucitado a tu Salvador, yo te aseguro que tú vas a estar con Él en el paraíso. Pero tienes que ser capaz de públicamente ver en Jesús lo que nadie vio, de estar dispuesto a creer a todas. ¿Quieres hacer eso? Alabado sea el nombre de Dios. Mira, yo no conozco tu historia, pero antes de hacer el llamado de esta noche, yo quiero que tú escuches algo extraordinario. Se llamaba Henry. Era un muchacho joven, graduado de abogado, tenía una vida por delante, pero después de graduarse comenzó a ejercer y comenzó a vivir una vida desordenada, a salir, fiesta, droga, perdió trabajo, perdió todo. Un día tenía un tío adventista, su madre no era adventista, pero iba a la iglesia, oraba con su hermano. Un día no llegó a la casa después de una fiesta. Su madre temía lo peor porque el periódico salían estadísticas tremendas. Gente muerta, gente abandonada, vivían en el sur de México, lugar peligroso. No regresaba, la madre estaba desesperada, va con su hermano: oye, vamos a orar, Dios tiene que hacer algo. Y mientras la madre oraba, no sabía que una historia sórdida, algo terrible había ocurrido. Sus amigos de drogas lo habían robado cuando estaba en éxtasis, le habían quitado todo su dinero, le habían quitado su ropa y en un lugar desierto lo tiraron de un puente hacia abajo. Y mientras su madre oraba por un milagro, Henry caía del puente hacia abajo. ¿Qué puede hacer yo por alguien que se le ha invitado a la iglesia, que se le ha hablado, que se le ha dicho, y que rechaza, que quiere vivir su vida mundana y que sencillamente decidió? Caía de un puente hacia abajo hasta su muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué crees tú que Dios hace cuando tú y yo empedernidamente queremos apartarnos de Él? Podría yo alargarte esta historia, pero te la voy a hacer bien corta. Pasaron muchas horas. Cuando pasaron muchas horas, Henry abre los ojos. Está boca arriba en un arroyo. El agua le da justo alrededor de la boca y la nariz, para que no hayan casualidades. Cuando abre los ojos y se mira desnudo, abandonado en un lugar desierto, empieza a llorar.
¿Qué tú crees que dijo? Señor, acuérdate. Señor, si es verdad que tú existes, así como mi tío siempre me predica, haz algo por mí, sálvame. Y mientras su madre oraba por un milagro, él también ya estaba viviendo el milagro porque había sobrevivido a una caída de un puente. Estaba allí, Dios le había dado vida. Cuando Satanás quería destruir su vida, Dios le dio otra oportunidad. Y familia querida, la historia corta es que un campesino por ahí pasó, lo recogió, lo auxilió, lo llevó en un camino de salirse de las drogas que fue complicado. Henry hoy es un fiel cristiano que predica el evangelio por donde quiera que va. Y él y su familia se han dedicado a construir pequeñas iglesias en su comunidad en gratitud a lo que Dios ha hecho por él. Porque familia querida, en el último minuto de tu historia, cuando parece que Satanás viene para destruirte, y aunque te parezca que Jesús no es lo suficiente, oh, si tú puedes poner tu vida en Cristo Jesús, Él va a hacer algo por ti. A pesar de tus dudas, a pesar del dolor, a pesar de cualquier cosa, si tú puedes ver en Jesús a tu Salvador, Él va a hacer algo extraordinario en tu vida. Yo no sé cuál es tu historia, no sé qué es lo que puedes estar sufriendo en este momento, pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tu historia maldita por el pecado, Él la quiere revertir esta noche en bendición por el poder de su gracia. Porque Él murió para cambiar tu historia. Él murió para que tengas bendición donde Satanás quería destruirte y maldecirte. Él vino para cambiar esa realidad. Yo voy a cantar en este momento este canto que me gusta mucho y quiero hacerte una invitación muy especial. Si tú en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, tú quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú cambies mi historia. Yo quiero esa seguridad de la salvación. Yo quiero saber que a pesar de mí mismo yo voy a estar contigo en el paraíso. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que te pongas en pie y vengas aquí al frente esta noche, en este minuto, para decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú cambies mi historia. ¿Quién es la primera persona que en esta noche quiere decirle al Señor: Señor, cambia mi historia? Y necesito que lo hagas ahora, ahora mismo. Ponte de pie y ven aquí adelante. Tú sabes tu historia con Él y sabes por qué se lo estás diciendo. No se trata de emoción, es una decisión. Que tú quieres decirle al Señor en esta noche: cambia mi historia, este es el momento. A Cristo le debes tu vida rendir. Entrégale tu corazón y no dejes que el mundo te aparte de Él. ¿Cuál será tu decisión? Pues día tras día Él espera por ti. Y ahora Él te llama otra vez. Si quieres, hoy puedes la puerta abrir, que le respondes tú. Si tú vienes a Cristo, tu fiel Salvador, ya nada te faltará. Tus penas, tus cargas, Él las llevará. Oh, ven hoy corriendo a sus pies, porque Él dio su vida y su sangre en la cruz,
y ahora Él te llama otra vez. Si tú quieres, hoy puedes la puerta abrir. ¿Qué le respondes tú hoy? Porque Él dio su vida y su sangre en la cruz, y ahora Él te llama otra vez. Si quieres, hoy puedes la puerta abrir. ¿O qué le respondes tú hoy? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Hay solo 3 cruces, pero hay 2 destinos. Aquellos que no reconocen su necesidad y aquellos que corren a los pies de Jesús. El cielo es de esos mansos y humildes de espíritu, de los que dicen: ni aun temes en tu condenación, yo sé que lo que vivo es por mi culpa, reconozco que soy pecador, pero quiero su historia escrita en mi lugar. Yo quiero al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás estoy hablando para alguien que ya un día se bautizó. Pero tú solo necesitas nacer del agua y del Espíritu y entender cómo funciona el reino de Dios. Pero si hay alguien que en esta noche está con nosotros, si aún no se ha bautizado, se ha alejado de la iglesia, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que el bautismo es la única forma. No hay otra. Tú puedes venir y decir: pastor, ore por mí que estoy enfermo, pastor, ayuda a mi familia, pastor. Son solo parchos. Si tú quieres la bendición completa, necesitas intercambiar tu historia por la historia de Jesús. Y eso solo pasa en las aguas del bautismo. Si quieres vivir, tienes que morir en las aguas del bautismo para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Así que si hay alguien en esta noche que quiere decir: pastor, tengo problemas, tengo dificultades y no me he bautizado, pero yo quiero cambiar mi historia por la historia de Jesús. Yo quiero que sea Él el que triunfe en mi vida. ¿Quieres levantar tu mano ahí donde estás? Porque quiero orar por ti en nuestra oración final. Hay alguien entre nosotros que dice: pastor, yo no me he bautizado, pero quiero hacerlo. Amén. Este niño, tú vas primero al reino de los cielos. Amén. Amén, mi hermanita. Hay alguien más entre nosotros que dice: pastor, yo no me he bautizado, pero yo quiero hacerlo. Ahí está mi hermana. Ya sabemos que ella el primer día pues tomó su decisión. Hay alguien más entre nosotros que dice: pastor, quiero cambiar mi historia por la historia de Jesús. Quiero regresar a casa. Quiero que Él haga algo extraordinario en mi vida. ¿Alguien más quiere decirle eso al Señor y quiere tomar esa decisión en este momento? Puedes levantar tu mano allí donde estás. No tengas miedo, porque si puedes ver en Jesús al Salvador del mundo, tu historia está a punto de cambiar, porque Él está a punto de bendecir tu casa y tu familia como tú nunca te has imaginado. Está a punto de revertir las consecuencias del pecado en tu vida. Hay alguien más entre nosotros que quiere decirle al Señor: Padre querido, yo quiero entregarte mi vida. Quiero unirme a ti a través del bautismo. Bueno, vamos a orar. Y mientras oramos, si lo sientes en tu corazón, levanta tu mano allí donde estás, porque esto es una decisión que estás tomando en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias porque nos has dado vida en Jesús y porque Él ha tomado sobre sí todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todas nuestras cargas, para hacernos libres en el nombre y por los méritos de su sangre. Padre querido, quiero rogarte en forma especial en esta noche por aquellos hermanos que en este momento están levantando su mano para decirte: Señor, yo quiero cambiar tu historia por mi historia.
Y para aquellos que no se han bautizado y que ahorita levantaron su mano y dijeron: Señor, yo quiero bautizarme, quiero hacer arreglos para entregarte mi vida, para ser participante en tu victoria. Padre, bendícelos, fortalécelos, envíales tu Espíritu Santo para que tengan el coraje y puedan abrir sus ojos y vean en este Mesías que hoy yo predico su única solución. Padre, quiero rogarte también en esta noche por aquellos que aunque un día se bautizaron, no han visto con claridad al Rey en su hermosura. Aquellos que un día se bautizaron y han visto más el tamaño de sus pecados que la inmensidad de la riqueza de su gracia. Padre, abre sus ojos para que puedan ver. Así como aquellos líderes judíos no veían y conocían mucho de la Escritura, quizás hay alguien aquí que no entiende que las Escrituras lo único que hacen es dar testimonio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abre sus ojos para que vean solamente en ese Jesús que murió y resucitó y que hoy está intercediendo por nosotros en el santuario, su única esperanza. Que depositen en Él toda su fe, que pongan siempre a Jesús en primer lugar y que sus vidas comiencen a ser bendecidas de forma extraordinaria, que su agua pueda ser cambiada en vino, que su muerte pueda ser trastornada en vida, que su lamento pueda ser cambiado en baile y que en su enfermedad llegue la sanidad y en su cautividad llegue la liberación, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Todas estas cosas las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado: Jesús quiere reescribir tu historia. Díselo. Está deprimido y no quiere continuar, para el que ya lo intenta y decide abandonar, para el que sigue esperando la respuesta que vendrá. Yo te digo, no te rindas, que en Jesús hay libertad, hay poder en el nombre de Jesús. No te soltará, confía y lo verás, que hay poder para el que tiene fe en la cruz. Si hay esperanza en el nombre de Jesús, para el que sigue anhelando ver su Hijo regresar, para el que sigue orando por su familia restaurar, para el que sigue dudando que Jesús ya no vendrá. Yo te digo, no te rindas, su venida cerca está. En el nombre de Jesús, Él no te soltará, confía y lo verás, que hay poder para el que tiene fe en la cruz. Si hay esperanza en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Él no te soltará, confía y lo verás, que hay poder para el que tiene fe en la cruz. Si hay esperanza, si hay esperanza, si hay esperanza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.